Un veterano presencia cómo un conserje mayor es humillado públicamente en la escuela, sin saber que ese hombre es su propio padre, desaparecido hace décadas. El jefe de mantenimiento, Rick, lo usaba como chivo expiatorio para encubrir sus propios robos y abusos. Pero Ethan, entrenado para detectar lo que otros no ven, descubrió una pista que lo cambió todo. Solo escuchen cómo esta verdad enterrada salió a la luz y por qué, al final, la justicia encontró su camino. El martes comenzó como cualquier otro en la secundaria Jefferson. Pasillos iluminados por fluorescentes, aroma a café rancio desde la sala de maestros, el murmullo apagado de lockers cerrándose y pasos con eco sobre el linóleo. Afuera, las hojas secas se acumulaban sin prisa en la base de los árboles, recordando que el otoño estaba llegando a su fin. Nada indicaba que aquel día se saldría de lo habitual. Nada, hasta que el pasado decidió presentarse sin pedir permiso. Ethan Cole caminaba con paso firme por el ala este del edificio, acompañado de su perro de servicio, Ranger, un pastor alemán de pelaje oscuro y mirada siempre alerta. El animal llevaba un arnés negro con letras blancas que pedían, con cortesía pero con firmeza, no distraer. Ranger no solo era su compañero de cuatro patas, era su sombra entrenada, su guardián silencioso y, en cierto modo, el único que había estado con él en los momentos más duros después del servicio. Ethan, veterano del ejército con más años en el uniforme que fuera de él, ahora trabajaba en un programa de reintegración laboral para otros exmilitares como él. Se había especializado en metalmecánica y daba clases 2 veces por semana a un pequeño grupo de aprendices que aún aprendían a caminar por el mundo civil sin tropezarse. Ese martes se ofreció voluntario para revisar una baranda metálica floja en la zona del gimnasio viejo, una tarea sencilla, rutinaria. Una excusa para mantenerse ocupado, para que las manos hicieran algo útil mientras la mente descansaba. Giró en el pasillo sur, donde el eco siempre era más agudo por la forma del techo. Fue allí donde lo escuchó. «Más rápido, viejo», la voz tronó como un portazo, dura, sin paciencia. «Si resbalan los chicos, te cargo a ti, ¿entiendes?» Ethan se detuvo en seco. La voz pertenecía a Rick Dalton, jefe del equipo de mantenimiento tercerizado del distrito escolar. Un hombre con barriga tensa, voz grave y la actitud de quien necesita ser el más fuerte en la sala, incluso cuando no hace falta. Estaba de pie, señalando un charco de detergente mal fregado frente a la puerta del depósito. Junto al balde de limpieza, un hombre mayor bajaba la cabeza sin decir nada. Llevaba una gorra vieja, descolorida por el tiempo, un uniforme escolar con manchas de años y unas manos que parecían no haber descansado en mucho tiempo. Sujetaba el mango del trapeador como si fuera demasiado pesado para un trabajo tan simple. Ranger se detuvo también, tensando el cuerpo, con las orejas levantadas y el hocico apuntando hacia ese hombre. Ethan frunció el ceño, sabía reconocer cuando su perro captaba algo que él no. Se acercó un poco, quizás para intervenir, quizás por instinto, quizás porque algo en la escena no cuadraba. Alzó la vista para dirigirse a Rick, listo para pedirle respeto, pero no alcanzó a abrir la boca. Porque entonces lo vio. El hombre que agachaba la cabeza tenía una barba blanca con parches grises, una cicatriz en la ceja izquierda, larga, torcida, mal curada, y una expresión contenida que Ethan conocía demasiado bien. La forma de apretar los labios, de tragar palabras que no se dirán para evitar un conflicto que ya se ha perdido. Y entonces el tiempo se detuvo. Ese rostro, aunque arrugado por los años y ajado por el cansancio, no le era desconocido. No era un extraño. No era un empleado cualquiera. Era Hank Miller, su padre. Ethan sintió que el aire se le escapaba del pecho, como si alguien hubiese abierto una compuerta interna. Dio un paso atrás, sin pensar, como si el suelo del pasillo se hubiera inclinado. El zumbido de las luces del techo se hizo más fuerte, el sonido de fondo del edificio, puertas que se cerraban, risas lejanas de estudiantes, pasos acelerados, se volvió lejano, borroso. Todo se condensó en esa imagen. El hombre mayor, de rodillas casi, trapeando con torpeza mientras otro lo humillaba delante de todos. Hank no lo miró directamente, alzó la vista apenas, lo justo para reconocer una figura frente a él. Sus ojos, más apagados que los que Ethan recordaba, se cruzaron un segundo con los suyos.
Y en ese breve cruce de miradas no hubo palabras, pero sí algo más. El peso de 20 años comprimidos en un silencio. Una pregunta sin voz, ¿eres tú? Y una respuesta que no necesitó pronunciarse. Sí, soy yo. Fue como abrir una caja sellada y olvidada en el fondo del desván de la memoria, una caja que olía a tardes frías de invierno, a cumpleaños con sillas vacías, a promesas rotas en la puerta de casa. Una caja que decía, vuelvo en una semana, y que nunca fue recogida. Ranger se movió hacia adelante medio paso, sin hacer ruido, como si sintiera que su humano necesitaba estabilidad. Ethan parpadeó, sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. El conserje bajó la mirada de nuevo, como si ese momento no hubiera ocurrido, como si prefería que no ocurriera, como si él también estuviera intentando respirar sin que le doliera el pecho. Y así, en menos de un minuto, un martes cualquiera se transformó en algo completamente distinto. Porque Ethan no solo había reconocido a su padre, había reconocido que ese pasado que creyó enterrado seguía vivo trapeando el suelo frente a él. Ethan se quedó quieto, como si su cuerpo no supiera todavía cómo reaccionar. Solo sus ojos se movían, fijos en aquel hombre al que no había visto desde que tenían 9 años. En su cabeza algo se desordenó, como si alguien sacara fotos viejas de una caja y las esparciera por el suelo sin permiso. Había aprendido, con el tiempo, a compartimentar el dolor. Lo hacía casi sin pensar. Era su forma de no colapsar. Una caja para la guerra, con sus nombres, sus olores, sus pérdidas. Otra para la infancia, más pequeña, más silenciosa, más traicionera. Y esa última caja tenía un recuerdo más nítido que cualquier otro. Una noche de invierno en Ohio, el vaho congelado cubriendo la ventana del salón, una mochila al pie de la escalera y un camión encendiéndose bajo la lluvia ligera. Vuelvo en una semana, Sport. La voz de Hank, su padre, antes de cerrar la puerta sin mirar atrás. No volvió, ni en una semana, ni nunca. El sonido del trapeador siendo empujado torpemente por el pasillo lo devolvió al presente. Rick Dalton, el jefe de mantenimiento, seguía alzando la voz, cada vez con más impaciencia, como si necesitara que alguien lo viera siendo fuerte. «Vamos, hombre, que esto no es ciencia espacial», espetó Rick mientras sacudía el mango del trapeador con fuerza, empujando a Hank hacia el charco mal fregado. «¿Qué parte de limpiar no entiendes?» Ethan sintió que algo se le tensaba en el cuello. No era rabia todavía, era una forma más contenida, más controlada, como cuando desactivaba explosivos en misiones. Cada paso debía ser medido, cada palabra elegida con precisión. «Déjelo», dijo finalmente, con una voz baja y firme. Era el tono que usaba cuando el aire se llenaba de tensión. No necesitaba gritar, su voz hablaba por él. Rick se giró, irritado. No le gustaba que lo interrumpieran, menos aún frente a otros. «¿Y tú quién eres, el abogado del museo?», dijo con sarcasmo, midiendo a Ethan de pies a cabeza. «Solo alguien que no le habla así a un trabajador», replicó Ethan sin levantar el tono, pero con los ojos clavados en los de Rick. Rick resopló, molesto por el freno. Miró a su alrededor buscando testigos. No había muchos, solo una alumna que se había detenido más lejos y el eco que recorría los lockers. El conserje, Hank, levantó la mirada por primera vez desde que comenzó la escena. Sus ojos eran más grises que Ethan recordaba, más opacos, como si hubieran visto demasiado, como si estuvieran cansados de defenderse. Intentó sonreír, apenas. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de esas que se usan para que el otro no se preocupe, aunque uno se esté desmoronando por dentro. «Estoy bien, muchacho», susurró Hank, con la voz gastada por los años y por algo más hondo que el tiempo. «No te metas». Ethan tragó saliva. La palabra muchacho cayó como un disparo contenido en su pecho. Hacía décadas que no escuchaba esa palabra en esa voz. Era una palabra sencilla, incluso suave, pero para él era como el sonido de una puerta que nunca se cerró del todo. Y entonces otra caja se abrió sin permiso. Una que contenía cartas nunca enviadas, o que sí se enviaron pero jamás llegaron. Una que olía a pastel de cumpleaños que se quedaba entero porque nadie pasaba a recogerlo. Una que guardaba discusiones silenciosas entre su madre, Linda, y el vacío que dejaba cada promesa incumplida. Una donde no había gritos, pero sí puertas que no se abrían. Una casa con fotos donde faltaba un rostro.
y un niño que aprendió demasiado pronto a no preguntar dónde estaba su padre. Ethan apartó la mirada. No confiaba en lo que podían reflejar sus ojos en ese momento. El olor a detergente y cloro se volvió más fuerte. Un olor inofensivo para cualquiera, pero para él era como la humedad de una infancia sola, como ese olor a suelos recién fregados que solo conocía porque su madre limpiaba oficinas por la noche cuando él dormía. Rick, inconsciente de la tormenta que se formaba en silencio, chasqueó la lengua con impaciencia y murmuró algo sobre sensiblería antes de alejarse hacia el área del gimnasio. Ethan no lo siguió, todavía no. Se quedó allí, de pie, junto a su perro, junto al hombre que lo había llamado muchacho, como si no hubieran pasado más de 20 años. El tiempo no había cerrado nada, solo había cubierto las grietas con polvo. Y ahora todo ese polvo se había levantado de golpe. La rabia no llegó como un estallido, no. Subió despacio, como el calor que hierve desde adentro, sin llamar la atención al principio, hasta que te das cuenta de que el aire quema. No era rabia solo por lo que acababa de ver, no. Era por el tono condescendiente de Rick, ni por su manera de imponer poder empujando a quien no puede defenderse. Era algo más antiguo, más profundo. Era rabia contra todo lo que se había acumulado en Ethan durante años. Contra la imagen de su madre llegando a casa pasada la medianoche con olor a productos de limpieza y manos agrietadas. Contra las veces que tuvo que hacerse el fuerte para que ella no lo viera llorar por la ausencia de un padre. Contra las decisiones que tomó demasiado pronto, enlistarse, alejarse, endurecerse. Contra la historia que tuvo que contarse a sí mismo para seguir adelante, que el pasado no importaba, que estaba enterrado. Pero ahora estaba ahí, de pie frente a él, envejecido, frágil, humillado, y callando como siempre. Rick, ajeno a la batalla que se libraba en silencio dentro de Ethan, olió el momento, sabía reconocer debilidad. Y como todo hombre pequeño con poder temporal, pensó que era su oportunidad de apretar más. Si el abuelo no sirve, lo saco, dijo, acercándose a Hank con una sonrisa torcida. Y si tú me molestas, también. Fue entonces cuando Ranger emitió un gruñido bajo, apenas audible. No ladró, no saltó, solo levantó ligeramente el labio y tensó el cuerpo como si estuviera preparado para intervenir. Sus ojos, fieles y entrenados, se clavaron en el brazo de Rick. Ethan reaccionó al instante, apretó el arnés con una mano firme como si fuera una extensión de sí mismo. Respiró hondo, como le habían enseñado en el ejército. Aire por la nariz, sostener, soltar por la boca. 3 segundos, suficiente para evaluar. Distancias, posiciones, riesgos. Rick estaba a menos de 2 metros. Su mano descansaba, casi de forma simbólica, sobre el hombro de Hank. Un gesto que quería parecer protector, pero que tenía la fuerza sorda de una amenaza. Detrás de Ethan, a su izquierda, estaba el armario eléctrico. Notó algo que no había reparado antes. El sello de auditoría estaba roto. La tinta oficial, una franja blanca con letras rojas del distrito escolar, había sido cortada y luego pegada de nuevo, torpemente. A su derecha, en lo alto de la pared, una cámara de seguridad giraba lento, como si observaba sin intervenir. El entrenamiento volvió como un reflejo. No era el momento de dejarse llevar por la emoción, no aquí, no así. El arma era otra, la verdad y los detalles. «Suelte a ese hombre», dijo Ethan con voz firme, sin elevarla. «O vamos a la oficina del director a revisar por qué grita frente a menores y por qué faltan rollos de cobre en el cuarto eléctrico». La frase cayó como una piedra en el agua. Rick parpadeó, descolocado, como si no entendiera del todo lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Ethan señaló el armario con la cabeza. No necesitó moverse. «El sello está cortado», explicó con calma, «y mal pegado». Una pausa breve. «Los detalles importan, son los que sostienen los edificios y también las mentiras». Rick se puso rojo, no por vergüenza, por furia contenida. «No me des lecciones, soldadito», escupió. «Este viejo dejó regado el piso, casi hace caer a un estudiante, es un peligro». La frase era estratégica,
Un cambio de tema, un intento de volver la narrativa en su contra, culpar al más débil, el método más antiguo del mundo. Hank tragó saliva, sus hombros se encogieron apenas, como si por costumbre se preparara para cargar una culpa más. «Fue mi culpa», dijo en voz baja, «no deberías meterte en esto, Ethan». Ethan lo miró. Esa forma de asumir culpas, ese reflejo de hundirse antes de hacer olas, lo conocía bien, y le dolía. Siempre asumiendo culpas, pensó con amargura, incluso ahora, incluso después de haber estado ausente por tantos años, como si su rol fuera absorber todo, aunque el golpe venga de alguien más. Y ahí estaba el verdadero conflicto, no con Rick, con él. Porque si Ethan lo dejaba caer, estaría confirmando que Hank no merecía defensa, que estaba solo, como había elegido estar todos esos años. Pero si lo defendía, ¿qué significaba eso? ¿Que lo perdonaba? ¿Que olvidaba? ¿Que la herida podía cerrarse? Nada de eso. Era más complicado, más humano. Rick, impaciente, volvió a tensar los hombros. Ethan no movió un músculo. Su voz se mantuvo serena, pero sus ojos ya no eran los del civil cansado. Eran los de un hombre que sabía qué hacer cuando se cruzaba con un abusador en terreno hostil. Solo que esta vez el terreno era una escuela, y el abusador estaba acostumbrado a salirse con la suya. La guerra íntima no tenía manual, pero Ethan ya había peleado batallas donde lo importante no era ganar, sino no perder lo que aún se podía salvar. La tensión no se disolvió al marcharse Rick. Al contrario, quedó suspendida en el pasillo como una cuerda que nadie se atrevía a cortar. Ethan respiró hondo y se giró hacia Hank, que ya empujaba su carrito de limpieza tratando de desvanecerse entre el eco de los lockers. El viejo sabía desaparecer. Había perfeccionado el arte de hacerse invisible. Pero Ethan no iba a dejar que lo hiciera esta vez. «Hank», dijo, y el nombre se le atragantó en la garganta. «Ven conmigo, 10 minutos». No fue una petición, fue una decisión, como las que uno toma en un campo minado. Cada paso puede traer algo inesperado, pero quedarse inmóvil no es opción. Rick refunfuñó, pero accedió a seguirlos hasta la oficina de la directora. No porque confiara en Ethan, sino porque no creía que alguien como él pudiera hacerle daño de verdad. Subestimaba la paciencia. Subestimaba los ojos entrenados para detectar lo que otros pasaban por alto. En el camino, Hank intentó escabullirse por un pasillo lateral. Empujaba el carrito como si ese objeto con ruedas fuera su escudo, su refugio. Pero Ethan lo alcanzó antes de que diera 3 pasos. «No voy a hacer un espectáculo», le dijo, con la voz aún tensa, aún hirviendo, pero controlada. «Solo quiero entender por qué estás aquí». Hank se detuvo, no por miedo, sino por cansancio. Apretó con fuerza el mango del trapeador, como si el plástico fuera lo único que todavía podía sostener sin que se quebrara. «Porque en otro sitio no me dan trabajo», respondió sin mirarlo. «Y aquí puedo barrer sin que me pregunten más de la cuenta. Nadie espera nada del conserje». Ethan dio un paso al frente. Ya no hablaba el veterano, hablaba el hijo. «No estoy hablando de este trabajo», dijo. «Estoy hablando de por qué te fuiste, por qué desapareciste, por qué pasé de tener un padre a tener una historia que nadie quería contar». Hank bajó la cabeza. Su mirada se fijó en el suelo, como si ahí hubiera un mapa invisible que pudiera guiarlo por sus propios errores, como si las baldosas del pasillo fueran más fáciles de enfrentar que los ojos de su hijo. «Me lesioné en la fábrica», empezó, despacio, «cuando tú tenías 9. Fue la espalda, luego la pierna. Dolía. Al principio era manejable, pero luego no podía ni subir las escaleras. Me dieron medicación. Al principio con receta, después sin receta». Ethan cerró los ojos un segundo. No necesitaba detalles, ya podía intuir el resto. «Perdí el empleo», continuó Hank. «Después la casa. Tu madre intentó aguantar. Yo no supe cómo ser hombre sin poder llevar comida a la mesa. Empecé a mentirle, a ella, a ti, a todos. Cuando toqué fondo, debía dinero que no podía devolver. Gente que no perdona, Ethan.
Si me quedaba, los arrastraba conmigo. Me fui para que no tuvieras que ver eso. Ethan apretó los puños, no porque no entendiera, sino porque parte de él sí entendía. Y eso era lo más difícil. Comprender no hacía menos doloroso lo vivido. Intenté volver, agregó Hank con la voz más baja, pero Linda no quiso. Me dijo que si de verdad los quería, que los dejara en paz, que tú merecías una vida sin más promesas rotas. Hizo una pausa. Luego sacó del fondo del carrito una caja pequeña, maltratada por los años. Tenía esquinas rotas, cinta vieja y marcas de humedad. Nunca supe si debía traértela, dijo, tendiéndosela. Pero siempre la llevé conmigo. No podía tirarla. Ethan abrió la caja sin prisa. Dentro había cartas arrugadas, algunas con sobres sin abrir, otras con marcas de haber sido devueltas por el correo. También, entre los papeles, un dibujo infantil, un camión rojo hecho con crayones y un niño con los brazos en alto sonriendo. Ethan, murmuró Hank. Dije que volvería en una semana. No volví. Lo sé. ¿Y todo esto qué significa ahora?, preguntó Ethan, apenas conteniendo el temblor de su voz. Que estuve sobrio los últimos 15 años, respondió Hank, con una honestidad que dolía. Que entendí que ninguna disculpa puede arreglar lo que arruiné, pero si alguien cree que puede humillarme por eso, lo aguanto. A veces es el precio de las deudas que uno deja atrás. Ranger, que había permanecido en silencio, dio un paso hacia Hank. Sin dudar, apoyó suavemente el hocico en la mano callosa del hombre. Un gesto simple, sin juicio. El tipo de gesto que rompe barreras que las palabras no alcanzan. Ethan miró la escena, y algo en su interior, esa imagen del padre como villano plano, como el enemigo ausente, se quebró. No para desaparecer, sino para transformarse. No era inocente, pero tampoco era un monstruo. Más tarde, ya en la oficina de la directora Bennett, Ethan se sentó con la serenidad de quien no improvisa. No hizo acusaciones directas, no buscó venganza, habló con hechos. Señaló el sello cortado en el armario eléctrico, habló de las inconsistencias en el inventario, mencionó los rumores sobre el cobre faltante, y sobre todo, describió la forma en que Rick utilizaba a Hank como chivo expiatorio ante cualquier descuido menor. La señora Bennett, una mujer meticulosa, de carácter firme, que ya conocía a Ethan por su trabajo con veteranos, escuchó con atención. No interrumpió, solo asintió y luego pidió que se unieran a la conversación el encargado de seguridad del campus y el administrador del distrito. Los dos hombres llegaron rápido. En menos de media hora revisaron el cuarto eléctrico. El sello de auditoría estaba efectivamente manipulado, y el inventario digital mostraba registros de acceso fuera de horario. Todos con la tarjeta de Rick Dalton. Esto tiene que ser un error del sistema, balbuceó Rick, pálido. Ethan no se inmutó. Los sistemas no cortan cintas, respondió con calma. Las personas sí. Silencio. La verdad no siempre llega con gritos. A veces basta una frase clara, dicha con certeza, para que todo el castillo de justificaciones se derrumbe. Y en ese momento, Ethan no estaba hablando solo como veterano, ni como ciudadano responsable. Estaba hablando como hijo. Uno que por primera vez decidía no dejar que otro pagara por culpas ajenas. El proceso fue silencioso. No hubo escándalos en los pasillos ni gritos teatrales en la oficina de la directora. Nadie grabó videos, nadie aplaudió. Solo hubo documentos revisados, correos enviados, firmas puestas con manos tensas. Y finalmente, la puerta de Rick Dalton que se cerró con un clic seco, casi discreto. La suspensión fue inmediata mientras se iniciaba la investigación formal. Las pruebas eran claras, y la reputación del distrito exigía una respuesta rápida y sin espectáculo. Rick no dijo mucho. Se fue con la misma soberbia con la que había llegado, pero sin su seguridad habitual. Ya no tenía control de la narrativa. Ethan observó todo desde el fondo de la sala, sin intervenir. No lo necesitaba, la verdad ya había hecho su trabajo. A veces la justicia no hace ruido, pensó. Y entendió que, quizás, eso era lo que la hacía más real, cuando no necesita gritar para ser reconocida.
Más tarde, mientras la mayoría de los estudiantes salía al recreo, Hank se acercó a la directora con una expresión tensa, el trapeador aún en sus manos. Parecía más pequeño que por la mañana. El temblor en sus dedos era leve pero constante. «Señora Bennet», empezó, «si no le molesta, preferiría irme antes del almuerzo. No estoy en condiciones». La directora alzó la vista de los papeles que revisaba. Sus ojos, normalmente severos, se suavizaron. «Señor Miller», dijo, «nadie en esta escuela merece ser humillado, y usted menos que nadie. Si necesita capacitación, se la damos. Si necesita ayuda, se la conseguimos. Pero si lo que necesita es respeto, aquí lo hay». Hank bajó la mirada, con una mezcla de sorpresa y gratitud que no sabía cómo procesar. No estaba acostumbrado a ese tipo de palabras, no venían fácil en su mundo. Ethan lo esperó en el patio. Se habían sentado en una de esas mesas de madera algo viejas con bancas fijas y tornillos flojos, el tipo de mueble que resiste el paso del tiempo aunque tenga cicatrices. Ranger estaba echado a sus pies, con la lengua fuera y los ojos atentos a mariposas invisibles. El perro parecía entender que ese momento no requería vigilancia, sino presencia. El silencio entre los dos hombres no era incómodo, era denso, pero no hostil, como una niebla espesa que se necesita para ver mejor lo que está al otro lado. Hank fue el primero en hablar. «No puedo devolverte los cumpleaños», dijo, sin mirar a su hijo, «ni el día en que te enlistaste, ni el abrazo que debí darte». Las palabras no eran dramáticas, no eran dichas para inspirar compasión, eran simplemente verdaderas. Ethan entrelazó los dedos sobre la mesa, se tomó su tiempo antes de contestar. «No sé si puedo perdonar todo», respondió. «Lo digo en serio. No quiero fingir que esto es más fácil de lo que es». Hank asintió con lentitud. «No te pido perdón hoy», dijo. «Te pido un café. Y un lugar donde escuchar, si algún día quieres hablar. Eso es todo». «¿Y si nunca quiero?», preguntó Ethan. «Entonces igual estaré esperando», respondió Hank, «porque si algo aprendí es que uno no puede obligar a nadie a cerrar heridas antes de tiempo». Y en ese momento no hubo reproches, solo un entendimiento silencioso de dos hombres que habían vivido demasiado con las palabras atoradas. El odio ya no empujaba desde adentro. En su lugar quedaba algo más pesado, pero también más llevadero, una tristeza honesta, sin adornos, con un borde de compasión que no exigía condiciones. «Un café», cedió Ethan, sin sonreír pero sin dureza. «Empezamos por ahí». Hizo una pausa. «Pero hay condiciones. Ver a mamá. Decírselo tú, sin rodeos. Y si caes de nuevo, no te escondes». Hank no discutió, solo asintió, con los ojos humedecidos pero sin dejar que una lágrima cayera. «Quiero hacerlo bien esta vez», dijo, «aunque sea tarde». No se abrazaron, no lo necesitaban todavía. A veces, el gesto más íntimo es simplemente no irse. Caminaron juntos hasta la cafetería. Ranger los acompañó con su andar firme, marcando el ritmo como si enseñara a caminar de nuevo. Ethan dejó $2 en la caja de propinas sin mirar a nadie. Hank, casi por reflejo, sostuvo la puerta para un estudiante que cargaba libros a punto de caérsele. El chico murmuró un gracias, sin saber que acababa de presenciar un acto más profundo que parecía. Pequeños gestos, pensó Ethan, a veces son los que empiezan a reconstruir los puentes. Esa misma tarde, la administración del colegio envió un comunicado a todo el personal. Se revisarían los inventarios de materiales, se auditarían las entradas al cuarto eléctrico y se implementarían nuevos protocolos para garantizar el trato digno a todo el personal. Nadie fue nombrado directamente, pero todos entendieron. No fue un triunfo de película, no hubo música épica ni ovaciones. Pero sí hubo algo mejor, un comienzo limpio. Para la escuela, para un hombre que había pasado años huyendo de su reflejo, y para un hijo que finalmente entendía que justicia no siempre es castigo, a veces es simplemente dejar de cargar con lo que no le pertenece. Cuando salían del edificio, Hank se detuvo.
Sacó del bolsillo interior de su chaqueta la caja pequeña, esa misma que había mostrado antes. «Llévala tú», dijo, con voz serena, «o rómpela, haz lo que necesites con ella». Ethan la tomó con ambas manos. Pesaba poco y al mismo tiempo más que muchas cosas que había cargado en combate. «La voy a leer», dijo, «no hoy, pero la voy a leer». Ranger levantó la mirada en ese instante, como si entendiera. Su cola se movió levemente, como aprobando el tácito entre padre e hijo. El sol de la tarde, filtrado entre las hojas de los arces, dibujaba sombras largas sobre el asfalto agrietado del estacionamiento. Había algo tranquilo en esa luz dorada, algo que no prometía finales felices, pero sí la posibilidad de un mañana sin máscaras. No era olvido, no era absolución, era un primer paso, el tipo de reconciliación que no borra el pasado, pero enseña a vivir sin esconderlo. Y Ethan, mientras avanzaban en silencio hacia el auto, pensó que tal vez, solo tal vez, la verdadera fortaleza no estaba en ganar cada pelea, sino en sostener una puerta abierta el tiempo suficiente para que el otro decida entrar.